Por el momento, vamos a contarles que nos confirmaron para esta mañana Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional, Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN. Y esto hemos tomado la decisión de no estar invitando tantos grandes, tantos candidatos a la vez, porque a veces el tiempo nos falta o a ellos mismos les falta para poder desarrollar. Aunque yo sí creo que ser claros y concretos y concisos es una de las fortalezas que tendría cualquier presidente o presidenta de este país. Eso sí lo creo, pero por eso les digo que tomamos la decisión de, tomamos la decisión de hacerlo así. Nos ha ido bien en algunas oportunidades, también cuando hemos conversado con muchos nos ha ido bien, hemos tratado de hacer preguntas concretas, que eso también es importante, y sin duda alguna, pues escucharlos, porque yo sí creo que es un ejercicio importante, no es de quién va primero en la encuesta, quién va segundo, quién va tercero, no. ¿Cómo piensan los que quieren ser presidentes y presidentas de este país? Porque como hay también tantos indecisos, de repente se mueven otras fuerzas que están ahí esperando, porque los indecisos sin duda son una fuerza. Bien, don Juan Carlos Hidalgo y don Álvaro Ramos están ya con nosotros. Comenzamos con don Juan Carlos Hidalgo. Muy buenos días. Don Juan Carlos, ¿cómo garantizará trazabilidad en tiempo real de cada donación y gasto de campaña con auditorías independientes? ¿Se compromete a sanciones efectivas, pérdida de credencial, curul, etcétera, por financiamiento ilegal? Adelante. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a los compañeros, a Álvaro y a José. Eh, y un saludo a todos los radioescuchas. Doña Amelia, ya esos controles están en pie. Nosotros, desde que inscribimos la candidatura, poco antes del el 12 de enero de este año, estamos reportando absolutamente todo el dinero que ingresa a la campaña, siguiendo los lineamientos del Tribunal Supremo de Elecciones. El partido en sí cuenta con controles muy estrictos en cuanto al manejo de las platas. Tenemos auditorías externas, etcétera. Y por ello es que el Partido Unidad Social Cristiana, doña Amelia, nunca ha tenido ningún problema absoluto en materia de financiamiento con el Tribunal Supremo de Elecciones. Nunca. Así que en ese sentido los costarricenses pueden estar tranquilos. Cualquier persona que quiere saber quién ha donado mi campaña puede verlo en las instancias correspondientes, puede verlo en el Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, La Nación sacó ayer un reportaje sobre los principales donantes de cada campaña. Así que en ese sentido, en el tema de la transparencia, incluso cuando yo presenté mi candidatura, presenté a la prensa, sin que necesidad que me lo pidieran, presenté a la prensa la lista de los donantes, de las personas que cubrieron la cuota de 40 millones de colones que pedía el partido para la inscripción de la candidatura. En cuanto al tema de la pérdida de credenciales y demás, yo insté a todos los candidatos a diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y así lo hicieron, a firmar un compromiso moral y ético con Costa Rica. Obviamente, doña Amelia, no vamos aquí a vender humo. Sabemos que estos compromisos no tienen una validez legal, pero precisamente esa es la palabra, compromiso moral y ético. Y así lo hice saber en el discurso que di en la Asamblea Nacional ese día, señalándoles a los candidatos a diputado que con su firma estaban asumiendo, con su palabra, estaban asumiendo ese compromiso no solo con la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana, sino con todos los costarricenses, y que yo iba a ser el primero en hacer efectivo ese compromiso que ellos estaban firmando, que establece, por supuesto, diversos mecanismos de control en la función que ellos van a tener en la Asamblea Legislativa, pero también señala que en caso de que ellos estén involucrados en un caso, y ahí se detallan cuáles son específicamente las razones por las cuales pueden verse implicados, pero que en caso de que estos casos pasen a juicio, sean elevados a juicio,
ellos renunciarían a su curul. Todos los candidatos a diputado firmaron ese compromiso. Así que yo desde que he llegado, doña Amelia, a la política, yo soy una persona que no tiene ningún cuestionamiento, no tengo ninguna causa penal abierta. Ustedes se pueden meter a mi registro judicial y verán que no hay absolutamente nada. Y es con esa vocación con la que yo estoy liderando el Partido Unidad Social Cristiana y es con esa vocación con la que pretendo liderar el país a partir del próximo 8 de mayo. Muchas gracias a don Juan Carlos. Don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a doña Natalia, don Juan Carlos, don Luis y don José por estar acá hoy. Fue muy sucintamente, nosotros como Partido Liberación Nacional ya tenemos más de una década de tener nuestras cuentas en el más estricto orden. Tenemos un equipo financiero muy experimentado que verifica que todo el proceso financiero se haga en estricto cumplimiento de las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, tanto para ese tema como para cualquier otro. Siempre procuramos tener una coordinación muy estrecha con el tribunal, tanto así, bueno, ahora como nos tomamos con tanta seriedad, pues ya tuvimos la primera capacitación de los candidatos a diputados y uno de los principales temas fue justamente la importancia de que ellos en el tema financiero se apeguen a todas las disposiciones del Tribunal Supremo. Y bueno, a partir de ahí, obviamente hay un compromiso ético, un compromiso de responsabilidad con los recursos públicos, un compromiso, por supuesto, en general de probidad. Y con eso, pues obviamente, ese es uno de nuestros estandartes, nuestras banderas en la renovación. Y eso también, y aquí yo quisiera hacer como una salvedad adicional, eso va muy ligado a los temas de gestión, no solamente de corrupción, sino de la buena gestión de las cosas. Y ese es nuestro norte. Muchas gracias, doña Amelia. Don Álvaro, ¿usted se Dígame, compromete a acciones sí, efectivas pero como pérdida de credenciales u otro tipo por casos de financiamiento ilegal que se presentaran? devolveríamos el dinero, por supuesto. Recuerde que en este tipo de cosas pues todo tiene que pasar por cuentas del partido, se tiene que depositar, pero vos no puedes impedir que una persona cuestionada deposite a priori. O sea, si mañana alguien incluso de otro partido que está cuestionado por hacer la maldad deposita en una cuenta de Liberación Nacional, pues nosotros inmediatamente detectando eso lo devolveríamos, pero es imposible para nosotros decir a esta persona así aleatoriamente le prohibimos depositar, ¿verdad? Porque puede depositar de cualquier cuenta o cometer cualquier incumplimiento. Entonces, por eso tiene que haber una revisión, un peinado muy frecuente de quién depositó, quién es, ir a buscar la cédula. Verá que es todo un proceso de gestión. El partido ya tiene mucha experiencia en eso, pero sí requiere de mucha proactividad en estar revisando, porque si no la alternativa es tener como todas las cuentas escondidas, que tampoco se puede, ¿no? Porque somos un partido abierto, somos un partido muy grande, tenemos cuentas abiertas para que la gente pague la militancia, para que pague un montón de cosas relacionadas al partido. Y entonces, por supuesto, a partir de ahí es complejo, pues, tener una mecánica donde simplemente decís, ok, estoy seguro de que no hay ninguna persona que pueda con cuestionamientos que pueda depositar, y no lo puedo estar porque la cuenta está abierta. Lo que podemos hacer es revisar después, inmediatamente, quienes han ido depositando con mucha periodicidad y a partir de ahí decir, hey, esta persona no la conocemos, quién es, investiguemos a ver si tiene algún cuestionamiento. ¿Eso responde a su pregunta, doña Amelia? Sí, señor, muchas gracias. José Ok, Aguilar, con candidato mucho gusto. presidencial de Avanza. ¿Cómo garantiza o garantizará trazabilidad en tiempo real de cada donación y gasto de campaña, auditorías independientes? ¿Se compromete a sanciones efectivas como pérdida de credenciales o curul por financiamiento ilegal? Buenos días, doña Amelia. Gracias por la oportunidad, el honor de nuevo de participar. Un gran gusto ver a don Juan Carlos, a don Álvaro, a don Luis y a doña Natalia. Espero que hayan amanecido todos muy bien. Em, Aquí, doña Amelia, hay una legislación que hay que cumplir sí o sí, y los partidos que no lo cumplen, que hay muchos que no lo han hecho,
están en apuros con la ley. Ese no va a ser nuestro caso. Nosotros tenemos pues, digamos, una política muy sencilla. Todos los recursos que ingresan tienen que venir respaldados, indicando exactamente quién quién lo aportó. Se hace además de forma transparente, se le cuenta a todo el mundo quién es el que ha venido aportando los recursos. Eso se publica y se le da una liquidación de gastos mensual que vamos entregando al Tribunal Supremo de Elecciones, de manera tal que no hay forma de poder esconder absolutamente nada, ni es nuestra intención. Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte, doña Amelia, es que si nos damos cuenta, digamos, que sea un caso, Dios no lo quiera, pero que alguien que esté enredado con platas de narcotráfico se acerca al partido, de inmediato lo sacamos. Eso es así. Em, Vamos a hacer todo lo humanamente posible con filtros y tenemos un equipo legal que nos ayuda y hace una revisión de expedientes y se verifica quiénes son las personas, en qué actividades comerciales están y buscamos hasta donde sea posible cualquier vínculo que nos levante una alarma y que nos permita no continuar en ese sentido. Pero si alguien, por decirlo así, lo escondió muy bien y nos damos cuenta después, de inmediato se reintegran los fondos y se saca a la persona del movimiento. Es así, digamos, cualquier persona que esté haciendo algo incorrecto, corrupto, robando, traficando, lavando dólares, jamás va a ser bienvenido en Avanza en absolutamente ningún puesto de ninguna manera. Entonces ahí sí va a ser algo radical y no puede tener una ostentación de poder una persona que se demuestre que es un ladrón o un corrupto o un narcotraficante. Eso es una cosa insólita. Tristemente han habido muchísimos casos recientemente en donde esos cuestionamientos están y están varios ya judicializados. Entonces, de ahí donde la gente ojalá pueda tener la capacidad de elegir partidos que están cómodos con eso y partidos que no. Avanza es uno de los partidos que radicalmente piensa que eso es una traición al país, un engaño a la gente. Y yo que he trabajado mucho con juventud, doña Mele, usted sabe los proyectos que hemos hecho desde hace como 25 años, uno se pone a preguntarse qué ejemplo le vamos a dar a los jovencitos que están viéndonos, nosotros adultos, que queremos liderar una sociedad, que queremos asumir la responsabilidad y que de repente empiezan a salir este montón de trinquetes y cosas debajo de la mesa. Les vamos a decir qué es lo que hacen los líderes. Ser el vivillo que hace trampa, que mete goles, que agarra plata corrupta y trata de sacar beneficio. Eso es como en el partido de fútbol querer meter goles con la mano o poner 13 jugadores contra los 11 y que se dan cuenta y están cómodos y a pesar de que el árbitro lo señala, ahí siguen viendo a ver cómo juegan. Eso no se vale, eso es llevar a la sociedad a un mal lugar, desmoralizarlo y un pésimo liderazgo que tristemente ha pasado recientemente y ojalá que los costarricenses se den cuenta. Muchas gracias, don Luis Amador, candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Don Luis, la misma pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Amelia y todos los que nos escuchan. El partido tiene sus controles internos desde el punto de vista contable financiero, donde se van haciendo todos los registros. Esos registros vienen respaldados contra cuentas y solo se acepta tal y como la legislación lo establece. Y constantemente se hace una verificación de los números de cuenta, las personas, para ver si alguien anormalmente está inyectando mucho dinero o para ver esos outliers que pueden ir saliendo y evidentemente, usted lo sabe mejor que yo, este servidor no acepta nada que huela a comercio ilegal, a narcotráfico o a lavado de dinero. En el más mínimo momento en el cual detectemos algo de eso, inmediatamente vamos a actuar. Muchas gracias, don Luis. Doña Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Adelante, buenos días. Buenos días, doña Amelia. Un placer saludarla. Saludos a todos los que están conectados esta mañana. Vean, ya el Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento de Partidos establece la normativa que se necesita seguir para efectos de todas las donaciones que se realizan a los partidos políticos, las figuras legales que existen para poder financiarse. En el caso nuestro, bueno, primero que todo, las donaciones se registran siempre en la cuenta bancaria del partido, como todos los partidos. Las donaciones solamente la puede realizar una persona física. Sociedades, personas jurídicas no pueden donar, ¿verdad? Eso está establecido ya por el Código Electoral, el Reglamento de Financiamiento de Partidos. Tenemos también a partir de octubre que enviar todos los estados financieros al Tribunal Supremo de Elecciones. Eso está en el Reglamento de Financiamiento de Partidos. Antes de campaña eso se hace cada 3 meses, pero de octubre a febrero siempre hay que hacerlo mensual.
Hay una tesorería, ¿verdad?, del partido, eventualmente una tesorería de la campaña. Hay también una contadora, ¿verdad?, que revisa todo esto día con día. Hay un tema importante acá y es con respecto a toda esta consulta que usted hace, doña Amelia, del tema de sanciones. Eso es un tema que es complejo porque hay una reforma que se hizo a la Constitución sobre el deber de probidad, específicamente en el artículo 112 que habla de la pérdida de credenciales, pero eso es bastante amplio, ¿verdad? Y a la hora de la hora, no habría que ver si cabe dentro de esa definición actual, ¿verdad? Y la reforma de ley que se necesite, perdón, para ver si cabe la pérdida de credencial. A mí no me gustaría comprometerme a cosas que son de ley y que no dependen de mí eventualmente en la presidencia de la República para hacer perder la credencial a nadie. Eso es un proceso muy complejo que tiene que demostrarse el delito primero y eso es un proceso al cual pues habría que llegar en su momento y analizar el caso concreto, ¿verdad? Y quién es la persona responsable y si ocupa un cargo como una diputación, que es en el momento en donde eso está aplicando. Si no ocupa la diputación, pues es otra historia. Y también el tema que usted mencionaba sobre el tema de deuda política, nosotros tenemos la figura de los bonos ya aprobados debidamente por el tribunal, son certificados de cesión de deuda, ¿verdad? Donde nosotros vendemos esos bonos a un particular, se le hace un descuento por esa venta y después de que las elecciones se den, dependiendo de si se obtiene un 4% de los votos válidos o un diputado, que es lo que se necesita mínimo para poder recibir deuda política en Costa Rica, a partir de ahí entonces se hace la liquidación, se revisan los gastos y cuando se revisan ya podrían eventualmente cobrar esos bonos en Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Esos son los mecanismos que estamos utilizando nosotros para efectos de los recursos del partido y comentarles también que en las dos ocasiones en donde hemos participado, específicamente en el año 2020 con la primera alcaldía que obtuvimos y en el año 2024 con también las alcaldías que obtuvimos, las 9 alcaldías y 2 intendencias, seguimos un procedimiento de derecho a deuda política, del cual en el año 2020 tuvimos derecho a 197 millones, de los cuales se cobraron solamente 23, porque esos fueron los gastos, y devolvimos a Hacienda el resto del dinero. Y en el año 2024, un derecho de más o menos 800 millones de colones se devolvieron alrededor de 750, doña Amelia, porque no se habían utilizado esos gastos y todo ese dinero se devolvió a Hacienda Pública para el conocimiento de todos. Muchas gracias, Natalia. La siguiente pregunta. Sin protección real, nadie denuncia. Estamos hablando, recuerden, de corrupción. Nadie denuncia, y esto no lo digo yo, lo dice la Procuraduría General de la República con mucha preocupación. ¿Cómo va a operativizar? Aquí hay una ley, la ley 10.437, que habla de la protección a las personas denunciantes, con canales seguros, anonimato, medidas laborales y sanciones para represalias. Asignará, me parece que esto es así, hasta aquí está concreto, porque lo que queremos son preguntas concretas. Asignará presupuesto y metas públicas de uso del sistema como número de denuncias atendidas, tiempos u otros. Adelante, don Juan Carlos. Bueno, doña Amelia, sí, efectivamente. Yo creo que en la lucha contra la corrupción tenemos que poner todo sobre la mesa. Y en este caso, esta ley que ya está aprobada, hay que implementarla en su totalidad y esto parte por la asignación de recursos. Eh, Aquí, doña Amelia, tenemos que tener claro que esto es una lucha integral, es una lucha que involucra a todos los poderes de la República, no solo el Poder Ejecutivo. Por supuesto que la Asamblea Legislativa tiene que jugar su papel, que es la aprobación de leyes, y el Poder Judicial también. El Poder Judicial necesita reformas importantes, puesto que yo creo que si algo podemos estar de acuerdo la mayoría de los costarricenses en estos tiempos de polarización, es que el Poder Judicial le está fallando a los costarricenses, puesto que no hay justicia pronta y cumplida. Y lo vemos tanto en el tema de la lucha contra la corrupción como lo vemos con la lucha contra la violencia. Si no hay esa percepción de que quien la hace la paga, por supuesto que entonces los incentivos para no cometer delitos se debilitan y tenemos un clima de impunidad que permea la violencia y un clima de impunidad que permea la lucha contra la corrupción.
Entonces, yo creo que también aquí tenemos que involucrar fuertemente al Poder Judicial y promover reformas que pasan por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Obviamente tienen que tener la venia también del Poder Judicial, pero pasan por la Asamblea Legislativa para agilizar procesos, para protección de testigos, para un montón de cuestiones que sí o sí se necesitan hacer. El Poder Ejecutivo obviamente le corresponde ejecutar, pero también esto es una batalla que se tiene que dar de manera integral y creo yo que estamos conscientes que este clima de crispación que se vive en Costa Rica, de desencanto con la política, necesita de medidas contundentes y necesita el concurso de todos los poderes de la República. Muchas gracias, don Juan Carlos. Vamos ahora a escuchar la respuesta que nos dé don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, doña Amelia. Bueno, por supuesto, nosotros tendremos todos los recursos y generaremos todos los recursos financieros para luchar contra la corrupción, pero yo creo que aquí el punto más fundamental es cuál es la actitud de liderazgo que tenemos como partido, como campaña, como candidato, como eventual presidente ante estos temas. Y yo sí le puedo decir, la impunidad no puede empezar desde la cabeza y es inaceptable que no se le haya levantado el fuero de inmunidad al señor presidente Chávez, porque él tenía que responder por esos actos que el fiscal general le imputó, que la Corte Plena le imputó, y no estábamos diciendo que era culpable, nada más que empezara con el debido proceso, que se sometiera a un juicio, porque si el presidente parece estar por encima de la ley, ¿con qué autoridad moral vamos a poder ir y decir todos los demás funcionarios deben responder por sus actos? ¿Verdad? Porque entonces estamos en un juego donde hay ticos con corona y ticos sin ella, y no se vale, doña Amelia. En nuestro gobierno todos van a responder por sus actos, y eso va más allá de una ley. Eso se tiene que ver con la actitud de un partido. Y nuestra fracción, en prácticamente su totalidad, dijo, todos respondemos ante la ley. Y así lo haremos en nuestro gobierno. Ese es mi firme compromiso. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias, don Álvaro. Don José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Don José, a ver. Por supuesto que hay que hacer esas cosas, doña Amelia. Tiene todo el sentido del mundo que alguien diga, pucha, yo veo un acto de corrupción, veo a estos delincuentes o a estos narcotraficantes. eh, Voy a acusarlos. Primero, la denuncia duerme el sueño de los justos. Ellos saben que no va a pasar nada. Y segundo, va a haber una filtración y a las 6 de la mañana del día siguiente me van a llegar a botar la puerta y me van a poner un revólver en la cabeza. ¿Quién va a querer denunciar? Tiene demasiado sentido lo que usted está sugiriendo, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo no solamente con estas personas, para que puedan denunciar. Si uno se pone en los pies de los jueces, yo recuerdo recientemente de ver noticias en donde en juzgados que se iban a tratar casos delicados, si no me traiciona la memoria, era la pandilla de los Laras, y en la noche anterior fueron, como dicen los jóvenes, a rafaguearle la casa a los jueces. O le pasan una fotografía en el teléfono celular de la mamá que está recogiendo a los niños, a la esposa, perdón, a los niños en la escuela o en el kinder, diciéndole, o sea, si vos me acusás, voy a ir a matar a tu familia. ¿De qué van a hacer los jueces? Y los jueces dicen, yo quiero hacer mi trabajo, pero como, o sea, me están poniendo entre la espada y la pared, escoger entre que vivan mis hijos o que haga justicia. Y nadie les garantiza nada. Entonces, eso tiene que hacerse de una manera mucho más robusta. Hay buenas prácticas que han sido detectadas. Por ejemplo, en este caso, los jueces, que me parece importantísimo, se hacen jueces que pueden ir, digamos, protegiendo su identidad. Nunca se revela quiénes son los que están haciendo la sentencia. Se hacen jueces que están rotando de manera tal que no se pueda encontrar un patrón para saber quiénes son. Efectivamente, se les pone, digamos, seguridad. Y eso, por supuesto, que incentiva que ellos puedan valientemente, sin miedo a que asesinen a sus hijos, a su esposa, a sus padres, hacer un trabajo, digamos, serio. Y, y doña Amelia, algo que hay que decir de manera muy clara es que todos estos recursos y estos mecanismos que el Poder Judicial de protección podría garantizarle, incluso a investigadores de la OIJ o a algunos otros miembros, en el proceso de hacer justicia pronta y cumplida, ha estado siendo rechazada por este presidente, que no solamente no fue a enfrentar los tribunales, sino que no le ha asignado los recursos a las instituciones.
Y eso la gente tiene que entenderlo y tiene que saberlo y preguntarse por qué será, ¿verdad? Porque es algo verdaderamente impactante. Y hay una cosa adicional que pareciera no conectado directamente, pero es importantísimo. Ahora quitaron las clases de cívica en el Ministerio de Educación. ¿Y eso por qué es importante? Porque estos valores de honradez, de valentía, de patriotismo, de decencia, tienen que inculcarse desde que están en primer grado, los chiquillos, hasta que salen de quinto grado, de quinto año de colegio, y ya van a ser adultos que se van a insertar a la vida de trabajo, a los estudios universitarios. Es demasiado importante no esperarse a que se dé el problema, sino tratar de evitarlo. Eso es lo más estratégico. Y eso se hace con educación, con valores y con el ejemplo de un liderazgo que esté comprometido con este tipo de cosas, que no sea de la boca para afuera, sino que valientemente vaya de frente contra la corrupción, de frente contra el narcotráfico y que vean a un líder que está dando una lucha y arriesgando su vida si es necesario. Entonces son diferentes frentes y la respuesta contundente, sí, hay que hacerlo, sí, hay que darle los recursos a la institución y sí es cierto que esta administración le ha cortado los fondos al Poder Judicial, al OIJ, y han pasado cosas rarísimas como en esa línea, por ejemplo, de poder identificar en la noche a narcotraficantes o a personas delincuentes y que se pueda hacer un allanamiento, ahora no de oficina, y quitaron esa posibilidad. De eso es muy raro, ¿verdad? Entonces, ¿del lado de quién estamos? Y eso es importante que la gente lo sepa y que este programa suyo le permita a la gente sacar conclusiones, porque esas son unas realidades que han pasado y son graves. Gracias, don José. Don Luis Amador, candidato presidencial, Partido Integración Nacional, PIN. Don Luis. Don Luis se nos fue. Don Luis está en Qatar o espéreme, tal vez ni siquiera en Qatar, está por ahí, anda. Entonces seguro se desconectó. Vamos a esperar que se vuelva a conectar don Luis para que pueda agradecerle que esté con nosotros, pero para que pueda responder las inquietudes que estamos planteando. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos. Perdón, disculpe, es que estaba aquí silenciada. Vea, efectivamente, eso es una ley que se votó en el año 2024 como parte, si no me equivoco, de un compromiso de OCDE. Está enfocada básicamente en represalias laborales, ¿verdad? Es muy específica. Es protección del denunciante en esos casos muy puntuales. Debería ser más amplio, pero bueno, lo que se pudo dar en ese caso fue ese aspecto puntual a raíz de ese compromiso de OCDE de proceso de adhesión. Pero más allá de eso, yo quisiera resaltar lo que dijo José Aguilar, que es por ahí donde creo yo que está el problema principal, porque al final, tanto en materia de seguridad y de delitos en general, como el tema de este proyecto de ley o esta ley ya votada, lo cierto es que esto es cuando ya se dio el problema, ¿verdad? Cuando ya hay un delito y cuando ya no hay mucho que hacer más que seguir la justicia, que hay mucho que reformar, estamos de acuerdo. Pero eso es cuando ya la situación se dio y hay que pensar en lo que nosotros, ¿verdad? Y en mi caso como candidata a la presidencia también, podemos hacer desde nuestra silla, ¿verdad? Para evitar que esto se dé. Y ahí coincido con lo que dice José de educación. Vea, estamos normalizando las cosas. Estamos normalizando que asesinen a gente en las calles. Estamos normalizando que pasen un montón de problemas a nivel de, ¿verdad? Delitos y procedimientos en general. Y eso no está bien. Esa cultura hay que erradicarla. Y yo puedo pasar las leyes que sean, que al final eso es un problema cultural y es un problema que solo se radica a través de esa formación de principios y valores que es educación, y no es una educación de cuántos títulos tengo yo, es una educación que solamente se da en el hogar y con el apoyo de la comunidad y de la escuela. Si eso no existe, doña Amelia, como sociedad estamos destinados a fracasar, porque no hay leyes que puedan controlar el comportamiento, ¿verdad?, de una persona que no ha sido formada y que no tiene las bases para poder subsistir en sociedad y para entender que hay cosas que no se deben hacer. Entonces, al final, esto va más allá de un proyecto de ley o una ley puntual. Es un tema de actitud y es un tema de cómo afrontar eso desde el tema educativo, que es uno de los pilares en los que nosotros nos vamos a enfocar sin lugar a dudas. Y también, y hablando del tema, y quizás me adelante, es en la parte de los trámites, ¿verdad? Que eso también genera corrupción, ¿verdad? Al final, si usted tiene un exceso de regulación, y le voy a poner casos concretos, usted va a sucursales de diferentes instituciones a hacer un trámite y en todo le piden una cosa distinta, porque ni siquiera hay transparencia, rendición de cuentas y conocimiento de cuáles son los trámites
o los pasos o los requisitos o documentos que usted tiene que llevar. Entonces, ¿qué pasa? La gente llega y da mordidas, cosa que todo el mundo ve normal, ¿verdad? Que eso pasa. Y tan corrupto es el que la recibe como el que la da. Entonces, al final, esto es un tema en donde entre menos haya trámites, entre más claridad haya, entre más rendición de cuentas y acceso a la información la gente tenga, es más fácil combatir eso. Porque si yo sé que me están pidiendo cosas que no proceden o me están pidiendo cosas de más, yo tengo como ciudadano el poder de revisar eso y decir, un momentito, eso no es correcto y lo que yo tengo que entregarle a usted es esto, porque así lo dice y vea la información. Y reclamar y la educación también desde ese punto de vista es muy importante. Y trabajar articuladamente con municipalidades y demás, porque no es un tema solamente de gobierno central, sino que involucra a muchas instituciones descentralizadas también del país. Gracias, Natalia. Les decía que tenemos problemas de conexión con don Luis Amador. Efectivamente, entra y se desconecta. Él estaba en Qatar, pero en este momento está en Arabia Saudita, anda trabajando. Entonces, está intentándolo nuevamente. Pero sigamos adelante con las preguntas. Más del 70% de homicidios se cometen con armas de fuego en Costa Rica. ¿Cómo limitará el ingreso y uso de armas ilegales sin afectar a los usuarios legales? Cambios en la ley, acciones policiales diferentes a las actuales, por ejemplo, en concreto, ¿qué ha pensado que hay que hacer con este tema y qué usted haría? Don Juan Carlos Hidalgo. Bueno, doña Amelia, sí, primero que todo, quiero dejar clarísimo que bajo mi gobierno no se promoverá ninguna iniciativa que atente contra el derecho a la tenencia y portación legal de armas de fuego por parte de personas que cumplen con la ley. Durante los últimos gobiernos siempre se ha buscado limitar dicho derecho bajo el supuesto de que la tenencia legal de armas de fuego por parte de ciudadanos responsables es en última instancia la causante de los altos niveles de violencia que tenemos en este país. Y hemos visto que no. Usualmente se han aprobado estas leyes, se limita la tenencia, incluso en el actual gobierno ha habido todo tipo de trabas para el registro de armas por parte de tenedores legales y no ha habido mayor incidencia en la criminalidad, todo lo contrario, la criminalidad continúa aumentando. De tal forma que por ahí no va la cosa. Yo sí creo, eso sí, que hay que atacar firmemente la tenencia ilegal y en eso impulsaremos reformas puntuales a la ley de armas y explosivos. Por ejemplo, hubo una iniciativa civil creo que fue hace una asamblea legislativa, que fue el proyecto 17.977, que buscaba precisamente endurecer los requisitos para la obtención de licencias para la tenencia legal de armas y endurecer las penas para la tenencia ilegal. Lamentablemente dicho proyecto no tuvo mayor apoyo en la Asamblea Legislativa. Entonces sí se requieren reformas legales puntuales, por supuesto, y las voy a impulsar. De nuevo, el proyecto 17.977 fue una muy buena iniciativa que serviría de base para esa reforma. Y por supuesto que tenemos que blindar el país, doña Amelia. Hay que endurecer el control fronterizo. Este gobierno eliminó la policía de control de drogas de aeropuertos y fronteras, por ejemplo. Una decisión inexplicable a la luz de la entrada, la gran cantidad de droga que está entrando al país procedente mayormente de Colombia. Pero bueno, tenemos fronteras porosas que por supuesto no solo están entrando drogas, sino que están entrando armas. Entonces, en ese sentido, hay que fortalecer los controles fronterizos y también necesitamos, doña Amelia, mayor inversión en inteligencia en este país. Y es por eso que estamos proponiendo convertir el Instituto Costarricense de Droga en una agencia de inteligencia contra el crimen organizado, basado en el modelo exitoso del Reino Unido con el National Crime Agency, que fue creado en el 2013. Aquí tenemos que tener claro que el crimen organizado es una figura multifacética, no solo de drogas.
El crimen organizado es contrabando de armas, es trata de personas, es minería ilegal, es un montón, es un amplio rango de actividades ilícitas y para ello necesitamos una fuerte inversión en inteligencia que en este país no se está haciendo. La poca inteligencia que tenemos en este momento está siendo utilizada por el gobierno para perseguir a opositores y a rivales políticos, no para perseguir a criminales. Entonces, nosotros sí creemos en una agencia fortalecida de inteligencia con recursos que es muy fácil conseguir esos recursos, puesto que esos recursos ya son incautados al crimen organizado, pero no están siendo efectivizados en la lucha contra el crimen organizado y tener ahí fuerte cooperación internacional, doña Amelia, que yo estoy seguro que nuestros aliados y socios europeos, israelíes, canadienses y hasta el mismo Estados Unidos cooperarán en tener una agencia de inteligencia robusta que sirva para precisamente combatir el crimen organizado, incluyendo el tráfico ilegal de armas. Muchas gracias, don Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, doña Amelia. Lo primero es, igual que yo siempre decía, que la caja no está quebrada. Nosotros ahora, con una vicepresidenta experta en seguridad, hemos llegado a la misma conclusión. Los recursos para resolver los problemas de seguridad están, es pura falta de voluntad. Y entonces empecemos por, efectivamente, la parte de tenencia legal de armas no es el problema. Los que tienen armas legales son ciudadanos que han cumplido con un sinfín de requisitos bastante estrictos, por cierto, para poder tener acceso a las armas. El problema lo estamos teniendo con las armas ilegales y ahí efectivamente una política de portones abiertos, fronteras abiertas que ha tenido la actual administración ha resultado catastrófico. Le entran las armas por la libre y no solo entran las armas completas, sino que, por ejemplo, nuestro equipo ha determinado que uno de los trucos que tienen es que el arma original tal vez no es tan peligrosa, pero traen partes del exterior para poder modificarlas a que sean automáticas y eso incrementa muchísimo su peligrosidad y su uso para el crimen organizado. Entonces también hay que ponerle atención no solo a cuando traen armas completas, sino partes de armas que les permitan incrementar la peligrosidad de las mismas. Entonces hay toda una serie de elementos, pero lo primero es nosotros contamos con el equipo técnico, contamos con la voluntad política y sabemos que los recursos están. Nosotros vamos a devolver la tranquilidad a la población costarricense en el tema de seguridad en general y en el tema de armas ilegales en particular. Muchas gracias, doña Amelia. Gracias. Aquí la gente opinando, bueno, pero vamos con lo que dicen los candidatos. Les decíamos que don Luis Amador ha tenido problemas de conexión, está en Arabia Saudita y don Luis va a tener que aterrizar aquí si quiere hacer campaña porque realmente se complican las cosas, ¿verdad? Con don Luis tan largo, si quiere participar en este tipo de intercambios. Vamos con doña Natalia Díaz, entonces. Ah, no, mentiras, con don José, creo. Aguilar, con don José Aguilar. Adelante, don José. Gracias, doña Amelia. Hay que entender, doña Amelia, que todos estos que tienen armas ilegales no es que se las van a mandar a uno en Uber, ¿verdad? Quiere Ujú, quitárselas. ujú, Y eso se hace con el uso de la fuerza. Y eso se aplica cuando hay control territorial. Nosotros lo que vamos a hacer es una articulación de las diferentes fuerzas policiales que hay. Está la policía de fronteras, la policía contra drogas, está la policía aduanal, está la policía turística, está la fuerza pública, por supuesto. Hay policías municipales que son robustas y que tienen capacidad táctica importante con las que hay que hacer alianzas. Y por supuesto, yo siempre trato de reconocer el trabajo del OIJ, que son guerreros que les toca ir a poner el pecho a los tiros y los han tratado muy mal en esta administración y son valiosos y uno va a contar con ellos como punta de lanza. Y lo que hay que hacer es en estos lugares que son las zonas calientes, en donde usando analítica de datos, inteligencia, en donde uno puede con videovigilancia y con estas herramientas tecnológicas poder detectar claramente cuáles son las zonas más complicadas. De ahí lo que hay que hacer es ir a recuperar el control. Y le quiero contar algo, doña Amelia, y a los costarricenses que francamente me dejó frío. Yo estuve de gira y quise hacer algo muy bonito y es empezar el primer acto político apenas el tribunal nos autorizó la campaña, irme a las zonas rurales, costeras, a las zonas limítrofes, a donde están siempre de último lugar y nosotros los quisimos poner de primero. Tuve conversaciones en Liberia, La Cruz, Santa Cruz y dentro de Santa Cruz fue en la zona costera
en la zona de Tamarindo, también en la zona más rural, en Bolsón y Ortega, que son dos zonas preciosas, a la par del Tempisque. Luego estuve en Nandayuri, Ojancha, Parrita. En todas esas zonas, doña Amelia, sin excepción, la gente lo que me dijo es que básicamente están casi que sufriendo un toque de queda de facto, en donde no saben los muchachitos si se pueden quedar jugando después de las 4 de la tarde porque se arman balaceras en las plazas públicas, en donde hay gente que nos dijeron, y por supuesto que me reservo las identidades, pero me dijeron, y en todos los lugares, doña Amelia, todos estos pueblos, estamos teniendo que pagar peajes. Si no, no podemos operar. Eso es Costa Rica. Eso es lo que yo escuchaba cuando estudié en mi maestría en el 2012, lo que yo estudiaba de los casos en Tegucigalpa, en San Salvador. Eso es Costa Rica hoy, en octubre del 2025. Y lo están usando con esas armas. Entonces, lo que hay que entender es que esto no se va a hacer como un trámite burocrático que uno le manda un correo, le dice, mire, señor delincuente, por favor, entregar su alma. Hay que ir a quitárselas. Hay que ir a tener control territorial con el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado y usarla a fondo, de manera valiente. Entonces, el país que nos están entregando en esta administración es un país violento, inseguro, en donde los costarricenses estamos con miedo. Cada vez que pasa una condenada moto de estas, que llaman los chiquillos las motos chata, uno se le hace un hueco en la panza y no sabe si te van a meter 5 balazos, algún maleante de esos. Hay que ir y asegurarnos de que este país, el que mande sea la ley y sean los buenos y sea la justicia y no este montón de delincuentes, que en todas estas zonas, sin excepción, todos me dijeron lo mismo, yo no lo podía creer. Tenemos reuniones con nuestro equipo y he estado hablando con especialistas para ver cómo vamos a poder explicarle al país la seriedad del punto que está. Entonces, por supuesto, con lo de las armas es uno de los puntos y es muy importante, pero es en general, de manera sistémica, hay que recuperar el control del país y se va a hacer con el uso de la fuerza. Y la otra cosa muy importante, doña Amelia, es que no lo quiero decir en términos técnicos, lo voy a decir en chayotes y papas. Si a todos estos maleantes que están cobrándole peajes a los costarricenses honrados, que me da una cólera gigante, y la gente cerrando los negocios porque no le alcanza, se agarran y a los 2 días otra vez están libres, entonces, ¿de qué sirve? Es como un chiste. Y entonces la gente, obviamente, conectándonos con su pregunta anterior, dice, ¿yo para qué voy a denunciar? Si me expongo a que llegue la policía, además que por salarios malísimos se juegan en el pellejo, y a los 2 días otra vez está este maleante amenazando al policía y amenazándome a mí que denuncié. Entonces, tiene la gente que ir presa. Eh, Uno puede hablarlo en términos muy teóricos y ponerse muy técnico, pero para que la gente entienda es, si lo agarran el maleante tiene que ir preso. Esta locura de que lo dejan afuera es un ridículo, es un insulto a la inteligencia y desmoraliza al país. Entonces, 74% de los casos que están viendo el Poder Judicial aproximadamente son de cobro judicial. Mientras estamos en una masacre a cielo abierto y aquí la vida de uno no vale un 5 y matan a la gente como matar un zancudo y están ahí haciendo cobro judicial. Es un absurdo. Esas cosas hay que cambiarlas desde el primer día y yo estoy seguro que el Poder Judicial, si uno va dialogando de manera respetuosa, inteligente, van a estar dispuestos a hacer las cosas lógicas, obvias, que es que hay que proteger la vida de los costarricenses. Entonces, repito, hay que quitarles las armas, va a ser con el uso de la fuerza y va a ser pesado y va a ser violento con la legitimidad del Estado. Y los que tienen que tener el control del territorio son los costarricenses, sanos, la ley y la justicia y nuestros maleantes. No se va a aceptar que cobren peaje, no se va a aceptar que haya toque de queda. Y el que tiene que mandar en este país es la ley y la justicia. Y tiene que haber justicia pronta y cumplida. Cuando agarremos a estos maleantes, tienen que ir a prisión. No pueden quedar fuera. Si no, no estamos en nada. Gracias, don José. Natalia Díaz, candidata presidencial, Unidos Podemos. Gracias, doña Amelia. Vea, yo no conozco un caso en donde un criminal no tenga un arma porque está prohibida. Evidentemente, la ley de armas y explosivos es muy clara de cuáles son las armas permitidas y las prohibidas. Para mí no es un tema de legislación y usted puede seguir subiendo las penas, que aquí van a seguir haciendo lo que les da la gana si no hay orden y no hay disciplina. Y aquí, primero, hay un punto necesario que obviamente en el tema del control del territorio hay que ejercer, pero nosotros no podemos tener nuestra ley de migración sin cumplir al 100% como tiene que ser. En este momento nosotros estamos recibiendo la basura social de Sudamérica. Esa es la realidad. En este momento nosotros tenemos gente que viene a enseñarle mañas a los ticos. Es gente que es del crimen organizado, que entra como Juan por su casa, se vuelven nacionales y no se pueden sacar ni extraditar hasta que la legislación lo permitió o la Constitución en su reforma de extradición, cosa que me parece muy importante para el país. Por aquí llegan, se casan con costarricenses, obtienen la nacionalidad y no se podían extraditar.
Entonces, en ese sentido, hay que tener mano dura para que primero esa gente no ingrese al país, porque si esas personas tienen antecedentes criminales, nada están haciendo aquí. ¿A mí de qué me sirve si el delito lo cometen en el país, si yo cuando pasa eso no me queda más que seguir el procedimiento en Costa Rica y no se puede deportar hasta que no termine el procedimiento penal? O sea, ya cuando hace el daño aquí, a mí no me sirve absolutamente nada. Aquí hay que controlar las fronteras y eso no se puede hacer necesariamente con la formación de más policías porque eso va a tardar sus meses y yo tengo que tomar decisiones el 8 de mayo. A mí la gente me dice, voy a votar por usted para que llegue a ejecutar. Yo no puedo decirle que yo dependo de que me voten una ley en la asamblea, de que me cambie la ley de armas y explosivos, de que me pongan más penas porque la gente la están matando, le están cobrando peajes, como dice José, y están pasando un montón de temas en nuestras narices y esto es de puro control del territorio y ejercer la soberanía del Estado, porque la seguridad es un tema de prevención, no es de justicia. La justicia es distinta, la justicia es cuando el delito ya pasó, que hay un problema así con el tema de los jueces que sueltan, sí, pero esto es más allá y esto es evitar que el delito se dé. Y nosotros tenemos que ejercer eso. Otra cosa que hay que entrar de lleno, las cuarterías ilegales. Son guaridas del crimen. No podemos decir que todas son cuarterías ilegales, porque hay gente que vive en esos lugares porque no puede pagar un alquiler caro, porque este país es bastante caro. Pero hay que sacar e inspeccionar con bomberos, municipalidades, fuerza pública, policía municipal y empezar a revisar por San José Centro arrancaría yo, quiénes están ahí, con qué permisos, qué están haciendo en esas actividades. El tren de Aragua lo encontraron hace 2, 3 meses con trata de personas y prostitución ahí en San José, en el Hotel del Rey, si no me equivoco, fue que estuvieron. Y así eso está lleno de cuarterías. Y les digo que si en este momento nosotros no entramos a ver temas de seguridad, de monitoreo, de iluminación, de que la gente se sienta caminando tranquila en las calles, la indigencia, doña Amelia, en San José después de las 5 de la tarde es de terror. Y eso solo se hace interviniendo las calles, teniendo patrullaje, presencia de la policía, y no es que anden en un carro dando vueltas, no, es que se bajen y que la gente perciba que hay seguridad cerca de usted. Y eso es lo que hay que hacer. Porque yo me puedo poner aquí a decir que las reformas de la ley de armas, aquí que allá, y que la Asamblea tarde 6, 7 meses en votarme algo y que me dé diciembre el otro año, o que me dé el 2027 esperando reformas. Yo conozco muy bien el procedimiento legislativo y uno no puede depender de una ley para gobernar. Que la ley se necesita para reformarse en algunos puntos como un complemento, de acuerdo, pero eso es un tema de la presidencia. Y yo lo vengo diciendo hace tiempo, esto es ejercicio del control del territorio y la soberanía del país. Muchas gracias, Natalia. Ahora vamos con el tema trabajo. Hoy solo, ¿qué? 8,5 a 9% teletrabaja. Hay margen si se cierra la brecha digital. ¿Cree usted en el teletrabajo? ¿Por qué sí o por qué no? Si cree en el teletrabajo, ¿qué hará para ampliar conectividad y promover teletrabajo formal donde es viable, que sea seguro y de calidad? No concentrarlo en el Valle Central, por ejemplo, también. Adelante, don Juan Carlos. Eh, Doña Amelia, yo no creo en el trabajo en el sector público. Yo creo que todo funcionario público tiene que hacerse presente en sus oficinas y tiene que cumplir con un horario y tiene que cumplir con una supervisión. Recuerdo a un amigo jerarca que me contó que asumió una institución pública poco después de la pandemia, donde todavía prevalecía el teletrabajo, no poco después, yo creo que ya eran varios meses, como 8 meses, un año después de la pandemia. Y me dijo que se encontró que en su institución uno de los choferes estaba haciendo teletrabajo. ¿Cómo es eso? Imagínense. Así que yo creo que en el sector público no. En el sector público no aplica el teletrabajo. Ya después el teletrabajo para el sector privado es cuestión de cada empresa tener que hacerlo. Y sí, para eso necesitamos conectividad y necesitamos una fuertísima inversión en nuestro país a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo creo que en este caso también el teletrabajo permite que en regiones donde no existe una infraestructura física adecuada para, qué sé yo, que una empresa se instale allá, puedan muchachos tener acceso a buenos puestos de trabajo. Por ejemplo, le cuento que en San Pablo de Turruares, un día, haciendo yo proselitismo, me topé con un muchacho que ahí trabaja para Amazon, desde su casa en San Pablo de Turruares, un pueblo donde lamentablemente muchos muchachos apenas tienen la oportunidad, abandonan sus hogares, ¿verdad? Abandonan su pueblo
para venirse a buscar trabajo aquí. Este muchacho con un buen salario tenía una vida bastante feliz ahí en su pueblo, en San Pablo de Turruares. Así que hay que hacer una fuerte inversión. Sabemos que Fonatel tiene cuantiosos recursos. La última vez que revisé andaban por los 300 millones de dólares, en donde la ejecución ha sido un problema. Y por lo tanto ahí tenemos que agilizar esos procesos. Yo quiero referirme a una cosa, doña Amelia, para gobernar hay que trabajar con los tres poderes de la República. No podemos llegar a asumir posiciones de que yo solo voy a hacer lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y que la Asamblea Legislativa no voy a usarla, no voy a disponer de ella ni nada. Hay que trabajar con la Asamblea Legislativa. Para eso se debe tener un buen ministro de la presidencia. Y sí se puede sacar una agenda robusta de reformas estructurales, doña Amelia. Los problemas de este país parten por reformas estructurales. Y para hacer reformas estructurales, sí o sí, hay que trabajar con la Asamblea Legislativa. Y sí se pueden hacer grandes cosas con la Asamblea Legislativa si existe liderazgo y si existe voluntad. Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos Álvaro Ramos, candidato presidencial de Liberación Nacional. Muchas gracias, doña Amelia. Yo quisiera abordar esto en dos temas. Número uno, como usted estaba preguntando cómo sería también fuera de la GAM, quiero comentar que nuestra visión es un desarrollo multipolar, donde nosotros empujemos fuerte lo que llamamos las ciudades emergentes para así tener también un potencial mucho mayor de desarrollo de la zona cercanas a dichas ciudades emergentes. Estamos hablando de Liberia, estamos hablando de Ciudad Quesada, de Guapiles, de San Isidro del General, de Ciudad Neyli, de Turrialba, y a partir de ahí también los dos polos logísticos que necesitamos reforzar, Puerto Limón y Puerto Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, en este concepto de ciudades emergentes, tenés que enfatizar mucho toda la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, energética, hídrica y, por supuesto, alta tecnología, comunicaciones, y que eso ya es, digamos, la base que te permite el teletrabajo. ¿Y por qué es tan importante la alta tecnología que facilita el teletrabajo? Porque la construcción del resto de infraestructura tomará mucho más tiempo, toma mucho más tiempo construir el transporte público, trenes, remodelar el sistema de buses, sectorización, etcétera, que mejorar nuestra conectividad. Toma mucho más tiempo construir la infraestructura hídrica que tanto necesita Limón que darle la conectividad para que no tengan que desplazarse tanto o tener que construir cosas grandes, por lo menos en el próximo año o dos, los primeros del gobierno. Entonces sí tenemos que ponerle mucho énfasis al tema de la conectividad. Además que en conectividad hemos estado hablando con las empresas, con las cámaras y hay mucha voluntad de apoyar. Entonces nosotros estamos convencidos que el sector privado tiene muy buena disposición a apoyar en dar el salto adelante en tecnología y conectividad del país. La segunda parte de esto, y que me llamó un poco la atención del comentario de Juan Carlos, es que yo sí creo que hay que apostar fuerte por el teletrabajo privado y público, porque para mí el teletrabajo, y por lo menos como tengo muchas personas cercanas que lo hacen y que no son empleados públicos, por cierto, sino más bien privados, son muy felices porque es un trabajo orientado a objetivos. Obviamente hay trabajo que tienes que estar ahí, por ejemplo, el trabajo relacionado a ciencias de la salud, típicamente presencial, pero los trabajos de índole administrativo, servicios que cada vez son más frecuentes en Costa Rica y que incluso en el mundo entero y los hemos tratado de atraer con programas como el de Nómadas Digitales, que me parece un programa interesante, pues entonces hay una lógica de que si vos estás trabajando por objetivos, no hay por qué someterte a un régimen de estar presencial de una hora a otra hora, sino que trabajar por objetivos. Para mí, no favorecer el teletrabajo es mantenernos en esquemas obsoletos, donde lo que predomina es una actitud de por favor, caliénteme la silla un montón de horas aquí, no me importa si trabajó o no trabajó, pero lo quiero ver en la oficina. Esa me parece una actitud obsoleta, la tenemos que superar. Yo creo en el trabajo por objetivos, obviamente no es fácil en el sector público, pero si estamos hablando de un Estado más eficiente y eficaz, entonces tenemos que transformar nuestra gestión del Estado
a algo más parecido a la empresa privada, que la empresa privada sí sabe trabajar por objetivos, sí sabe decir, necesito que me cumpla con esta meta, y si lo hace en la casa, si lo hace en la playa, si lo hace en la piscina, me da lo mismo, pero cúmplame. Y yo creo que ese es un elemento que genera una cultura de trabajo mucho más motivada, mucho más clara en qué es lo que hay que hacer y por qué. Muchísimas gracias, doña Amelia. Gracias, gracias. José Aguilar, candidato presidencial de Avanza. Gracias, doña Amelia. Por supuesto que hay que ir con toda la determinación hacia trabajo desde la virtualidad. Esto no solamente es estratégico, porque permite, digamos, canalizar mucho talento que puede ser incluso internacional y demás, sino que como varios miembros del equipo, Stephanie, nuestra directora de operaciones, que es especialista en temas de movilidad y sostenibilidad, siempre insiste, de esto ayuda a la descarbonización de la economía. Estas presas, que son una pesadilla infernal en la que todos estamos, por lo menos parcialmente, bajan cuando hay menos personas transitando ida y venida en las horas pico del trabajo, que eso es otra gran ayuda. Nosotros nos ponemos de ejemplo. Yo paso ahora de gira todo el tiempo, para arriba y para abajo, pegado en reuniones, y trabajo con mi equipo de la virtualidad perfectamente. Están todos conectados, todos están al pie del cañón poniendo atención en el WhatsApp, y hay una actitud, un compromiso, una vocación de servicio que es lo que hace falta. Igual podrían estar todos en una oficina y si están viendo para el ciprés ahí en otra Ujú, cosa, pues de nada serviría. El tema es la ujú. actitud, que uno quiera trabajar, que uno quiera sacar adelante la educación, la salud, la infraestructura, lo que sea que están haciendo, y cuando tenga sentido, definitivamente es algo que hay que hacer. Por supuesto que esto es una posibilidad que depende de que haya tecnología, que haya conectividad, y eso pasa mucho por tener infraestructura de telecomunicaciones, que hay una discrepancia que tengo con don Juan Carlos, es que la culpa se la ponen usualmente a su Telefonatel, y en mi experiencia ha sido principalmente que en las municipalidades no dan permisos para poder poner las torres y la infraestructura requerida, y muchas veces eso ralentiza en gran medida que se puedan desarrollar los proyectos. Eso por un lado. Y por otro lado, también más del lado social, que es muy importante porque brincando de la parte del gobierno, doña Amelia, a las habilidades digitales que la gente puede tener, hay un programa muy interesante que se llamaba Hogares Conectados, que le permitía a la gente de menos recursos económicos familiarizarse en esta cultura de la tecnología, el mundo digital, el mundo virtual, y esta administración lo cortó, y ahí el problema que había habido, que se lo endilgaban a Fonatel, era fundamentalmente por el enredo que tenía Limas con las bases de datos. Se lo puedo decir porque en Santa Cruz ejecutamos un programa muy robusto que luego replicamos en Occidente, y 7 de cada 10 datos que nos daban la gente de Limas para que los operadores de telecomunicaciones fueran a conectarlos eran incorrectos en el teléfono, número de cédula y la ubicación. Entonces, yo soy creyente de que con Fonatel y Sutel, si se hace una correcta gestión con los gobiernos locales y el Lima se pone las pilas y deja de tener ese desastre de números y de datos que tiene, que es un caos, se puede rescatar, y sí hay que avanzar de nuevo, hogares conectados en el mundo digital y en el gobierno también. Ahora que viene lo de 5G, eso habilita todavía más posibilidades de hacer un trabajo incluso más robusto con videoconferencias y demás, pero lo que sí es cierto es que hay que darle capacidades a los funcionarios públicos. Recuerdo bien, doña Amelia, que el Estado de la Educación, en el informe tras anterior, que fue cuando anunciaron lo de el famoso término del apagón educativo, ellos hicieron un análisis de las competencias digitales que tenían los educadores, y como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. Tenían más o menos como 76, 77% que no tenían ni siquiera las habilidades digitales mínimas, que es poder usar Teams, poder usar correos electrónicos y demás. Entonces ahí es donde estábamos limitados. Y eso lo hace uno preguntarse, bueno, ¿cuáles son los criterios de selección de funcionarios que en el año 2025 no puedan usar las herramientas mínimas de un mundo digital y virtual en el que ya todos operamos? Entonces, resumidas cuentas, sí, decididamente. Eso es un tema de actitud, de querer avanzar, de querer hacer el trabajo, de trabajar por objetivos, es perfectamente factible. Se requiere que haya infraestructura de telecomunicaciones y conectividad. Nosotros lo estamos haciendo y nos va a las mil maravillas. Nos permite además tener colaboración con personas que están en el extranjero y funciona súper bien. Y además esto ayuda a mitigar la huella de carbono y la locura de presas en que estamos asfixiados todos aquí en el área metropolitana, que es realmente algo de psiquiátrico. Entonces, definitivamente sí. Gracias, don José. Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos, con este tema y su participación llegamos al cierre de este espacio de este martes. Natalia, adelante.
Sí, doña Amelia, muchas gracias. Vean, yo coincido en que eso es una necesidad y es una realidad. Ya hay una ley al respecto, eso se está aplicando. Y más allá de decir si el ámbito público-privado es para todos, o sea, yo creo que esto es una realidad que tenemos que afrontar. Evidentemente hay muchos retos que ya muchos han mencionado y no quiero ahondar ahí porque sería repetir la información. Pero sí hay un tema trascendental y es el rol del INA aquí, ¿verdad? En el que he insistido muchísimo porque ellos tienen INA virtual, o sea, el INA tiene programas virtuales de formación, pero no necesariamente está adecuado a la realidad de la demanda de las empresas y a lo que la gente está buscando, ¿verdad? Formar. Por ejemplo, yo sé que tienen en informática, pero necesitamos más allá de eso. Sé que, por ejemplo, en el sector privado a nivel de tecnología ya se han venido organizando, que para mí es el sector en donde esto aplica mucho más, porque hay actividades en donde no se puede hacer teletrabajo, pero a nivel de programación, por ejemplo, concretamente usted puede formar y ya se está haciendo con fundaciones en el sector privado, se pueden hacer con fundaciones en el sector público, también universidades y demás, donde ellos puedan formarse en un periodo corto de tiempo, pasar de los cursos a algo más desarrollado, a un programa, ¿verdad? Porque los cursos son muy puntuales, pero yo requiero de una formación constante, de saber cuándo empieza la matrícula, de saber si es un procedimiento donde yo voy a tener una certificación que me permite a mí demostrar que tengo las habilidades en esto y que la empresa privada me las valide. Entonces, al final, en esa línea hay que venir trabajando. Yo creo mucho en esa institución. El INA no necesita recursos, los recursos que tiene son suficientes, tiene mecanismos habilitados por ley, otros que hay que mejorar de acuerdo porque la sala se trajo abajo la última reforma importante que se había hecho en la institución, pero lo que necesita es un cambio en ese modelo de gestión y se puede hacer con esa articulación directamente desde la presidencia, porque bueno, obviamente es una institución autónoma, digamos, independiente, pero la nombra el presidente con su consejo de gobierno, es decir, los ministros, y tiene un rol, digamos, en esa área. Y finalmente, para no extenderme, doña Amelia, yo quiero hacer un comentario, y es que, a ver, con la Asamblea Legislativa hay que trabajar, estamos de acuerdo con eso, pero el que quiera esperarse a que pasen las leyes, de que se tiren para la Asamblea, porque yo les digo, gobernar y esperar a que me reformen algo a mí para hacer algo al respecto, solucionar problemas del país, honestamente, doña Amelia, vea, yo que he tenido la experiencia de estar ahí, eso no es fácil. Y hay reformas importantes que hay que tomar, de acuerdo, pero eso toma su tiempo, hay que esperar a cómo queda conformado el Congreso y todo lo que yo trato de plantear aquí con usted todos los martes va enfocado en las acciones de coordinación y articulación que el Poder Ejecutivo puede hacer. El presidente resuelve mucho, el presidente tiene mucho poder en el país, el presidente puede articular. Y hay muchas instituciones que tienen cualquier cantidad de funciones y también recursos y se pueden hacer cosas. Porque si no se puede hacer nada y dependemos de un Congreso, entonces porque estamos todos aquí conectados. ¿Para qué? ¿Qué vamos a ir a hacer a la presidencia? ¿Verdad? Ese es mi mensaje final y creo en eso porque realmente yo sí creo que en un sistema como el que tenemos en Costa Rica, el presidente todavía tiene mucho peso. Bueno, muchas gracias a los participantes del día de hoy, Natalia Díaz, Luis Amador, que no pudo seguir porque está muy lejos de Costa Rica trabajando y no tuvo la conexión necesaria, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, José Aguilar. Gracias por haber estado este día, que tengan todos las próximas horas más exitosas de la semana y que nos volvamos a encontrar los que quieran estar con nosotros este martes. Debemos decir también, para quienes preguntan, la candidata de afín al partido oficialista, la candidata está invitada permanentemente, ella ya lo sabe, ella dice que tiene muchas cosas que resolver para poder estar aquí, pero no es que no la invitamos. Nosotros, en el caso de ella, hemos hecho énfasis una y otra vez. Para que les preguntan, ¿por qué no está Ariel Robles? Siempre lo invitamos y siempre o no tiene algo que hacer o no nos responde, o bien, participa. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Ahora no vamos a invitar a todos los candidatos siempre, pero vamos a explicar cuando uno no esté por qué no está. En el caso de la señora de Progreso Social Democrático, pues es porque ella nunca ha venido, entonces ahí tiene abierta la posibilidad de participar. Nada más le mando el link y está con nosotros al día siguiente. Así que tengan un lindo día.